Bienvenidos de nuevo a este segmento de control de motores analógicos. En esta sección vamos a conocer cada una de las partes que componen un contactor. Aquí tenemos dos tipos de contactores. Este es un contactor chin, donde podemos observar. Lo primero que vamos a identificar es la entrada del voltaje L1, L2 y L3, el trifásico, y la salida hacia el motor T1, T2 y T3, también identificado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También observamos los contactos de retención, el 13-14, que este es un contacto auxiliar de retención, y aquí dice NO, o sea, normalmente abierto. Este contactor también trae un contacto NC cerrado, 21, 22, y aquí dice normalmente cerrado. Hay que recordar que los contactos, cuando decimos normalmente cerrado, están en su posición de reposo. En la página, aquí tenemos el diagrama de contactor en el sistema IC o en el sistema europeo o DIN, que es el mismo sistema alemán. Aquí está presentado L1, L2, L3 con sus números correspondientes T1, T2 y T3 de salida hacia el motor, y el contacto auxiliar o de retención 13-14. Cabe mencionar que aquí solamente tenemos uno de ellos, y en esta parte está lo que es la bobina, con una entrada A1, A2 y su símbolo de KM. Este contactor que vamos a desarmar el día de hoy es un General Electric. También ya está un poco deteriorado, pero aquí dice L1, L2, L3, T1, T2, T3, y tiene el contacto 13-14, que a puras penas se ve, que aquí 14, NO, que es esta, NO normalmente cerrado. Como pueden observar, pues este se ve más pequeño, porque en realidad también dentro del contactor, ya lo vamos a ver, es de tamaño más pequeño. Entonces, vamos a proceder a desarmarlo. En primer lugar, vamos a quitar esta pieza para poder acceder a lo que es la bobina. Estos tornillos sujetan la bobina del contactor, y como antes lo habíamos visto, aquí por ejemplo tiene el voltaje, que es una bobina 220 voltios, que es el voltaje que lo vamos a conectar a la red. Antes de desarmarlo, uno se puede valer de algunos pequeños trucos para volver a conectar el contactor como estaba o no equivocarse. Ustedes pueden observar aquí, yo antes dibujé una pequeña flecha con corrector, y en la parte de abajo también una pequeña flecha. Eso es un pequeño truco para que al momento de volverlo al mar, no confundirme, cuál es la entrada del contactor y cuál es la salida. Entonces eso me ayuda. Aquí, como podemos observar, ¿a dónde accedemos? Accedemos a lo que es la bobina, que está representada por este símbolo, A1, A2. Aquí dice A1 y aquí dice A2. Pero también este A2 tiene un puente aquí. Este es el mismo punto, o sea, no hay ninguna bobina dentro de él, solo es un puente para facilidad de conexión. Pero ya entre A1 y A2 sí hay una bobina de por medio. Este es un resorte. El resorte lo que hace es que cuando se desconecta el voltaje, él empuja las bobinas para que abran y vuelvan a su posición normal, las mantiene abiertas, y cuando se conecta el voltaje, el resorte suave, entonces lo vence el voltaje y se ve. Aquí nosotros vamos a ver la bobina, aquí está, la bobina, este es el puente entre A2, se puede observar aquí, y este es el A1, donde va conectado a un extremo de la bobina
y este de aquí va conectado en esta parte de aquí al otro extremo de la misma bobina. La bobina pues es un dispositivo, hace un electroimán. En la parte de abajo nosotros podemos observar que aquí hay un núcleo de hierro, ¿verdad? Y estos se llaman estiras de sombra, que sirve para mejorar el campo magnético del estator, ¿verdad? Aquí tenemos la bobina que se encarga de esto. Ahora vamos a tener también aquí, observamos cómo está sujeto a un núcleo de hierro, ¿verdad?, del electroimán, donde van los contactos auxiliares, ¿verdad? Esto es lo que hace la bobina. Cuando ala, estos dos se unen, ¿verdad? Estos dos, hay una atracción y es lo que hace que el contacto se cierre. Bueno, vamos a proceder a desarmar, ¿verdad?, la bobina. Aquí lo colocamos. Aquí nosotros vamos a tener acceso a lo que son los contactos abiertos y los contactos cerrados. O los contactos que le llaman fijos y los contactos móviles. Entonces eso, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos que ver cómo está compuesto el contactor, y también porque en un momento determinado, ¿verdad?, seamos cuidadosos con estos dispositivos y los vamos a ir poniendo en el orden donde están para volver a armarlo. Aquí nosotros observamos que tenemos acceso a lo que son los contactos fijos y los contactos móviles, ¿verdad?, aquí, allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Ahora, aquí sabemos que L1, L2, L3 y este contacto auxiliar. Vamos a proceder a sacar los contactos. Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un contacto de fuerza, ¿verdad? Como ustedes pueden observar ahí, este punto negro es donde hace el arco eléctrico, entonces donde hace el contacto realmente. Este es un contacto fijo, o sea que no se mueve. Más adelante vamos a decirles cómo se hace el mantenimiento, ¿verdad? Procedemos aquí, sacamos el otro contacto, ¿verdad?, porque como electricista no solamente nos va a tocar instalarlo, sino que también en un momento determinado darle mantenimiento, ¿verdad?, acá. Y como ustedes pueden observar, aquí tenemos 4 contactos. Vean el tamaño, ¿va? Estos 3 son iguales, pero ya este de aquí es más pequeño. ¿Por qué? Porque es el contacto 13-14. Él es un dispositivo de control, no es de fuerza como el L1, el L2 o el L3. Entonces el contacto es más pequeño. Estas tienen el mismo tamaño, entonces si uno no se fija bien puede confundirlos. ¿Y qué sucede al confundirlos? Que al hacerlo pasar por corriente, ese contacto se dañaría más fácilmente, ¿verdad? Se dañaría más fácilmente. Entonces, estos que estamos sacando ahorita son los contactos fijos. Miren, siempre el contacto 13-14 que estaba aquí ubicado es el más pequeño. Y ahora vamos a tener acceso a lo que son los contactos móviles. Aquí también tenemos L1, L2, L3 y 13-14. También aquí pueden observar que el contacto 13-14 es más pequeño, es de menor capacidad. Entonces, tenemos, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos la bobina, tenemos el resorte que empuja la bobina, tenemos los electroimanes, que son los que hacen el proceso de atracción cuando se energiza, y tenemos los contactos móviles, ¿verdad? Estos son los que van montados aquí por medio de la bobina, ¿verdad?
y son los que hacen el trabajo de la tracción. En su posición normal abierto están así, pero cuando se energiza, esto se cierra. El trabajo de ella es hacer esto, ¿verdad? Abrir, cuando se energiza, cierra, cuando se quita la energía, abre. Para abrirlo es el trabajo del resorte, y aquí están los contactos fijos. Estos no se mueven, quien tiene movimiento es esta parte de aquí. Ahora, para poder hacer eso y poder hacer el trabajo completo, yo solamente le voy a dar a uno mantenimiento aquí. Este se saca haciendo este movimiento de acá, se limpia esto, ¿verdad? Pero también en un momento determinado, si le vamos a dar mantenimiento, cogemos un pedazo de lija, en este caso es número 400, dependiendo, y empezamos a lijarlo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, yo no lo fijo aquí en esta dirección, sino que en círculo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso me va a permitir que el contacto se desgaste uniforme. Si yo lo lijo en esta forma, puede ser que solo en un momento solo se me desgaste en un lado y en el otro no. Entonces, una vez que le hemos limpiado esto, tenemos que proceder a quitarle el carbón. ¿Esto cómo lo hacemos? En una página en blanco. Y de la misma forma, miren. Todo este sucio, si se lo dejamos ahí, va a provocar chisporroteo y que el contacto se dañe más rápidamente. Así deben de quedar los contactos limpios, todos y cada uno de ellos. Una vez que nosotros tenemos esto, pues miramos el contactor, se limpia, ver si no hay ninguna suciedad, ¿verdad? Para eso, pues, usamos una brochita, ¿verdad? Para poderle dar una limpieza, y después hay un spray líquido especial para sacar la humedad y la suciedad. Bien, como les iba explicando, para darle mantenimiento, esto es parte del proceso de un técnico en electricidad en una empresa. Va a haber un tiempo que se le va a designar el mantenimiento preventivo a las máquinas. Aquí se puede decir que el contactor no tenía ninguna falla, que esté en buen estado, pero hay que darle mantenimiento. Ya vimos cómo le dimos mantenimiento a los contactos, solo uno de ellos, pero se le tiene que dar a todos, y limpiamos. Si ustedes pueden observar, esta es una recámara que se le llama de chispa, ¿verdad? O de corte explosión, porque cuando el contacto hace el contacto fijo hace un contacto y pasa la corriente, hay un arco eléctrico, entonces él lo ahoga. Si esto no lo tiene, pues estas paredes se dañarían. Entonces esto es sumamente importante dentro de lo que es el contactor. Bien, entonces esto también se limpia y se le da mantenimiento. Cuando uno lo va a quitar, pues tiene que ven que aquí están los contactos. Por ejemplo, este está sucio aquí. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con este resorte. Se quita y se lija el contacto. Entonces es preferible desarmarlo en un ambiente cerrado, porque el resorte puede saltar y se nos puede perder. Entonces ahí echaríamos a perder el contacto. Una vez limpio, vamos a proceder de nuevo a hacer el proceso de armado, cuidando. Aquí también se le puso una pequeña flecha, ¿verdad?, que va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque recuerden que al lado derecho de aquí está el contacto de retención o 1314. Miremos que ensamble bien esto, y los que lo van a sujetar a ella son estos, los contactos fijos, que van introducidos aquí en esta camarita, ¿verdad?
y quedan por la parte de abajo. Lleva esta pieza, que es la que nos sirve para hacer el ajuste, que soca el tornillo, que va sujetándolo al alambre. Aquí, este ya queda, ya no pasa, ahí se sostiene. Entonces vamos a proceder a colocar cada uno de ellos. Y algo importante siempre en esto, ¿verdad? Por ejemplo, no perder de vista lo que es el contacto, contacto de retención, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien, aquí yo cometí un error. Este contacto que metí en esta parte de aquí, ¿verdad? Es el contacto contacto pequeño, 13, 14, y ese no debe de ir allí, sino que ¿dónde debe de ir? Acá. Entonces ese es un error común que puede cometer uno veces de principiante. Ahí está el contacto 13-14, no hay ningún problema, y después vamos a ir armando los otros contactos. Él trae una pequeña guía en la parte de abajo donde se introduce. Bien, una vez que hemos colocado todos en su posición, ¿verdad? Revisamos que el mecanismo accione bien. Y siempre observamos, ¿verdad?, que el 13-14 es el más pequeño, que está al lado derecho de la flecha. Entonces esta también ahí colocamos y revisemos que accione sin ningún problema, que se mueva libremente, no debe haber ningún medio o que exista con una especie de trabón, sino que debe de pasar sin problemas libremente. Y por último, para evitar de que estos contactos se salgan de aquí, va esta pieza, que es la carátula, y verificamos de nuevo nuevamente, ¿ya? Entonces después que se ha limpiado también esto, que no debe tener humedad, no debe tener polvo, no tiene que tener suciedad. También entonces se procede. Puede ser que en un momento determinado también se revise la bobina. Aquí ya tenemos preparado el multímetro, ¿verdad?, para poder medirle continuidad. Lo podemos medir continuidad aquí con sonido desde el punto A1 y A2, tiene que darnos una lectura, ¿verdad? Además de que hay paso de corriente, tiene 53, ¿verdad? Hay un ohmiaje aquí, ¿verdad? 59, entonces no se estabiliza, pero entre este y este hay continuidad también, ¿verdad? Entonces lo podemos para medir solo ohmios, y vamos a observar que entre el punto A2 y A2, ¿verdad?, hay 0 ohmios, ¿verdad?, porque es un mismo lugar, miren, pero ya entre el punto A1 y el punto A2 hay aproximadamente 30.5 ohmios. Entonces la bobina está en buen estado, ¿verdad? Entonces colocamos la bobina en su lugar, siempre observando las flechitas, eso nos indica, ¿verdad?, dónde va A1 y A2, para no colocarla al revés. Y después procedemos a colocarla en su lugar. Aquí. Y
colocamos de nuevo los tornillos de sujeción. Este debe de bajar, ¿miren? Y subir, ¿miren? Al empujarlo debe bajar y el resorte debe de volverlo a su posición normal. Ahí estamos bien, estamos bien. Podemos proceder a probar la bobina. ¿Cómo? Usando una extensión. Como la bobina es 220 voltios, nosotros vamos a usar una extensión para probar la bobina. Y también tenemos la obligación de probar los contactos, si pasa o no pasa corriente a través de los contactos. En este caso, pues por el tiempo no lo pusimos a limpiar todo, pero debería de estar en buen estado. Aquí ustedes pueden observar que estoy alimentando la bobina directamente a 1 y a 2 y lo vamos a alimentar con un voltaje de 220 voltios. Y si está en buen estado no vamos a tener ningún tipo de problema. Escuchan, si ustedes pueden observar ahí también se observa cuando la bobina baja y el sonido. Ese es el sonido característico del imán, del electroimán. Miren, ahí va. Entonces, estando ahí, procedemos con el multímetro de continuidad. Aquí hay sonido. Acá. ¿Qué nos debe dar continuidad? L1 con L1. L2 con L2. L3 con L3. Ahí va. Y el contacto 1314. Ahí. ¿Verdad? Como ustedes pueden observar, si nosotros desconectamos el interruptor, él se abre y deja de pasar. ¿Ya? Ahí va. Observen. Ahí se desconecta, él está abierto. Se vuelve a cerrar y da continuidad. Los contactos dejan pasar el voltaje. Entonces ahí el contactor está en buen estado, ¿va? O sea, el mantenimiento funcionó y se puede de nuevo instalar. Ya observamos las partes, ¿verdad? Que es la bobina, identificarlo, qué voltaje es, cuál es el contacto 1314, cuál es el contacto de fuerza, L1, L2 y L3, T1, T2 o T3, que son los de fuerza, por donde va a pasar las líneas que alimentan el motor, y el 1314, que solamente es el de control, ¿verdad? O que se le llama de retención. Bueno, en eso concluimos por este segmento de hoy.